sobre el proteoma, sino sobre la secuencia de las proteínas. Entonces encontramos bases de datos como Glycosmos, que Glycosmos es un portal que contiene información sobre los perfiles de glicación de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, pues todo lo que contenga una modificación de un glicano, con base a lo que vimos en la clase 2, con qué tipo de herramienta podríamos nosotros obtener la información para nutrir esa base de datos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Listo, entonces la pregunta es, ¿con qué tipo de las herramientas que vimos en esta clase introductoria y corta de ómicas podríamos nosotros nutrir la información de esta base de datos? ¿Qué de esas herramientas nos va a poder determinar cómo es un perfil de glicosilación, por ejemplo, de un péptido? Bueno, Profe, no hay una que se llama Gliglen. ¿cómo? ¿No me escuchan bien? Ya me escuchan mejor. Hay una que se llama Gliglen, ¿a eso se refiere? ¿Una que se llama qué? Gliglen. No, voy a volver a formular la pregunta. Si nosotros vamos a tener información sobre cómo está glicosilada un péptido, voy a poner de ejemplo que sea un péptido, ¿qué tipo de herramienta de las que vimos en la clase pasada podríamos utilizar para obtener esa información? ¿Será lo adecuado hacer una secuenciación con Illumina? ¿O qué sería lo más adecuado para poder conocer cómo está glicosilada esa proteína? Bueno, lo adecuado sería acudir a tener un espectro de su masa. Entonces, lo que se hace para obtener información para estas bases de datos normalmente es la información de la característica de masas para poder identificar cómo están esos perfiles de glicación. Entonces, asimismo, se nutren muchas de estas bases que tienen información post-transcripcional y post-traduccional. Si por algún motivo me dejan de escuchar, me dicen, porque pues me puedo poner aquí a hablar sola y no me doy cuenta. Tengo esta otra base de datos como ejemplo, que es una base de datos que contiene la información de metabolitos secundarios. Entonces, con esos metabolitos secundarios, aquí vamos a encontrar diferentes contenidos que nutren esta base de datos y las diferentes, pues, como características de lo que nos proporciona cada uno. Entonces, va a tener de cuáles clústeres son de metabolómica, cuáles modelos se utilizaron, y toda la información, pues, como generada a partir, pues, como de lo que se obtiene de cada uno de esos metabolitos. Esta otra base de datos que les muestro se llama CASI, y CASI es una base de datos que está diseñada para darte toda la información sobre enzimas que tienen actividad sobre carbohidratos. Entonces, en esta base de datos vamos a encontrar muchas definiciones sobre la parte funcional, sobre el tipo de enzima, las asociaciones que tienen, cuando lo hacemos en una revisión del genoma sobre qué gen codifica esta enzima, cuáles serían como las características de cada uno. Encontramos las enzimas divididas en estas clases, en enzimas que hidrolizan, que son transferasas, en enzimas tipo liasa, en esterasas, en enzimas auxiliares, y otras que tienen acciones como tipo de sostén
y no son acción catalítica, pero que tienen una actividad sobre los carbohidratos. Esta base de datos les va a ser bastante útil para responder algunas de las preguntas de la práctica. Entonces, en esta misma enzima, como si lo conocemos como una enciclopedia, también es reconocida como Casipedia, y en Casipedia se almacenan respecto a los genomas la información sobre más de 20.000 bacterias, más de 1.000 eucariotas, arqueas y virus, y dentro de cada una de ellas van a encontrar pues como diferente profundidad de la información de acuerdo como a lo que se tiene de cada uno de los modelos que vayan a estudiar. Traje este para mostrarles DBCAN porque en el caso de DBCAN, cuando vuelva a ser habilitado para su uso, porque en este momento está no disponible, en DBCAN lo que se hace es un análisis automatizado de esas enzimas que están asociadas, relacionadas pues como con el metabolismo de los carbohidratos y los sustratos que estas necesitan pues para poder obtener sus productos. El servidor de DBCAN está fuera de servicio, como suena todo redundante, pero sí, pues no está disponible, y este lo que hace es integrar la información que está en CASI, que es la base de datos que les acabo de mostrar, la información que está en CAD y en CUPP, y de forma automática y siguiendo diferentes tipos de algoritmos de alineamiento y la información en esas bases de datos y en bases de datos de proteínas como son Interpro o PFAM, lo que va a hacer es, con base a estos algoritmos, tomar la información de esas proteínas y decirte de forma como más dirigida cuáles son esas funcionalidades que tiene, cuáles son sus sustratos, cuáles serían la estructura del producto, en qué metabolismo está implicado y pues finalmente obtener la información que queremos. Nosotros, como esa página no está disponible en la guía, con las indicaciones que están para hacerlo a partir de a partir de utilizar Interprot, que es una de las bases de datos que junto con CASI y mediante Edgemer nutren pues DBCAN 3, entonces lo vamos a hacer de esta forma que es un poco más manual y más sencillo. Entonces, como ya vimos, el genoma tiene mucha información. Podemos obtener en un genoma un número determinado de genes que de acuerdo a sus mismas características biológicas va a producir un determinado número y amplio de transcritos que con las múltiples posibilidades que tienen de las modificaciones y asociaciones entre proteínas puede generar proteomas de gran capacidad, pues como de gran magnitud. Sin embargo, los metabolomas son mucho más complejos y más diversos porque ellos están realmente relacionados con todo lo que tiene que ver con el entorno en el cual el organismo se está desarrollando. Entonces, para el estudio de los metabolomas, por eso las herramientas tienen un poco más de detalle y de pasos como más pequeños o cortos y que a la vez se suman en procesos mucho más largos para poder como realizar el estudio y que cada uno va a depender de las condiciones a las cuales estemos sometiendo en el estímulo al organismo. Entonces, si hasta aquí no tienen ninguna pregunta sobre la clase anterior o sobre lo que les acabo de mostrar, continuaré. ¿Tienen alguna inquietud? No, profe. Listo. Entonces, nosotros en esa práctica vamos a trabajar es con datos que se obtienen a partir de la secuenciación de genomas. Vamos a trabajar con ello y con la información que está dada por ese genoma, su respectivo transcriptoma y información pues con base a lo que sería codificante para proteína. Vamos a consultar esas bases de datos y ya a resolver las preguntas de la práctica. Entonces, en los flujos de trabajo en genómica, normalmente vamos a tomar esta imagen de forma muy general. Lo que hacemos inicialmente es, para obtener un genoma, vamos a aislar el material genético, a limpiarlo de la forma, pues a purificarlo de acuerdo a cómo nos dé la indicación la tecnología que vayamos a utilizar para secuenciarlo. Luego
cada una de las tecnologías realizará su ejecución de amplificación o no, de acuerdo a si es de segunda generación, de primera, segunda o tercera generación, va a generar un producto, muchos productos de secuenciación que van a ser evaluados para poder obtener finalmente las lecturas que se van a analizar para generar la secuenciación general, la secuenciación de un genoma completo. Entonces, para eso nosotros debemos tener en cuenta que existen estos puntajes tipo FRED de la calidad, de la secuenciación de cada base, en las cuales se le asigna a cada uno una probabilidad de ser una base incorrecta respecto a lo que se generó por el equipo. Entonces, cada base que es llamada dentro de la secuenciación va a recibir un porcentaje de probabilidad y de exactitud de acuerdo a la probabilidad de que sea incorrecta. Entonces, a medida que es menos incorrecta, pues su probabilidad de exactitud es mucho mayor. Y así nosotros, después de evaluar los electrofotogramas de los procesos de secuenciación, entonces encontramos que, por ejemplo, para a una base se obtiene un puntaje de 99.99, o sea, un Q40 en FRED, para otros un Q10, porque miren que la cobertura es mucho más pequeña, que sería equivalente en las barritas grises, y en cambio para algunas se puede obtener un Q2. Recordando lo que hablamos en la clase que fue presencial, ¿qué querría decir, por ejemplo, esa N que está ahí? No quiere decir nada. ¿Qué significa que salga esa N dentro del proceso de secuenciación de un genoma? Profe, que puede ser cualquier base. Que podría ser cualquiera, o sea, no hay una información sobre esa base y ese puntaje de FRED. Si volvemos acá, vemos que acá dice que es Q2, que es 99, ¿cierto? O sea, que la probabilidad de que esté incorrecta es de 1 en 100. Si los puntajes de las otras son superiores, si los puntajes son después de 1 en 10.000, que sería el caso de esta, entonces nosotros vamos a tener la información de esta base y está errada. Ahí no se podría ser cualquiera, pero como vemos acá viene después de una secuencia consecutiva de guaninas, posiblemente pueda ser una guanina, pero puede que no, puede también ser una citosina. Entonces, como esta base está en una secuencia que puede que esté generando mucha información por el contenido de guanina citosina, hay que descifrar qué es. Y eso lo podemos entonces tener presente, que para hacerlo podemos acudir a un genoma que tengamos de referencia para luego compararlo con este y hacer la corrección de la base. Porque muchas veces los efectos están dados es por la misma, pues, imprecisiones que son de los equipos, pero que está dados por la misma, pues como la misma naturaleza de una enzima que viene haciendo lecturas, pues o un proceso que viene haciendo lecturas repetitivas y también pues desconfía un poquito. Entonces, finalmente, cuando se generan esos datos con los puntajes de calidad, de la calidad de la secuencia, nosotros obtenemos un formato FASTQ. Y estos formatos FASTQ lo que nos van a permitir es hacer la evaluación de la calidad de la secuenciación. Esos formatos sí, se tienen en ellos una secuencia, pues un número de identificación o un dato de identificación, la secuencia de la lectura del read, un signo que hace alusión pues como a la posición en la que era, si era fúrparo, si era positivo o negativo, y al puntaje de calidad. Entonces esto también viene dando por la información de las secuencias que están dadas por estos códigos que están asignados, este tipo de códigos de calidad están determinados por el equipo, por los mismos algoritmos que crea el equipo para hacer la lectura e interpretación de los datos, las secuencias de nucleótidos y finalmente los puntajes que les entrega de calidad. Cuando ya hacemos la limpieza y el análisis de todos estos FASTQ para verificar qué tan bien quedó secuenciado ese genoma, entonces nosotros podemos identificar si estaba muy fragmentado, si tenía impurezas, por ejemplo, si se contaminó, porque podemos encontrar
contenidos de guanina citosina que no son compatibles con la especie del microorganismo de organismos que estamos evaluando. También podemos encontrar que hayan una cantidad muy significativa de letras que aparezcan como Ns, que no fueron secuenciadas, y eso pues habla pues como realmente de que la calidad de la secuenciación es muy mala o que tiene unos puntajes de FRET bastante bajos, y eso perjudica la calificación de ese genoma secuenciado para ya luego pasar a ensamblarlo. Y realmente las bases de datos tienen unos requerimientos sobre la calidad de la secuenciación y de los ensamblajes para generar los ensamblajes y finalmente para poderlos someter dentro de la base de datos. Entonces debemos ser muy rigurosos con eso. Al final, cuando ya está listo entonces el genoma, lo que obtenemos es un formato FASTA, que imagino que les es familiar por biología molecular o pues, porque ya lo hayan visto. Entonces los formatos FASTA son simples, son 2 líneas de texto plano, una línea con un header. El header es el nombre de la secuencia y la secuencia, que siempre van a comenzar, si son genes, van a comenzar en ATG. Entonces, cuando se hace el ensamblaje de esos reads, entonces nosotros tenemos todas las lecturas. A partir de esas lecturas generamos contigs. Cuando tenemos varios contigs generamos scaffolds, y con los scaffolds, como hacen ellos, vamos a poder generar un cromosoma o un genoma pues completo en el caso de una bacteria que tiene un solo cromosoma. Y cuando lo hacemos a partir de un ensamblaje de referencia, entonces comparamos todos los reads con el ensamblaje de referencia para finalmente obtener un ensamblaje también del genoma. Con esos contigs, como vemos acá, entonces pasamos a crear scaffolds y luego hacer, pues, como en general, la secuenciación del genoma. Y en el caso de los eucariotas podemos diferenciarlo en sus cromosomas, o pues en el caso de procariotas aparecería como pues un cromosoma. Finalmente, cuando lo ponemos en la base de datos, entonces lo que vamos a encontrar en la interfaz del NCBI para genomas es esto, y es con lo que vamos a trabajar hoy. Entonces tenemos una secuencia con un número, pues un código, unas asignaciones taxonómicas, un número para la cepa. Esto es de un aislamiento de Aspergillus tamari que realizamos la publicación en el 2020, y aislamientos que hacen parte del cepario de la escuela, UDATA2, y también pues más información que se vaya a estar dando dentro de la base de datos, y finalmente del artículo que soporta la publicación de estos genomas, o el almacenamiento, o sea, sí, que te da la información adicional a la del genoma en relación a ese aislamiento. Entonces, cuando tenemos esos genomas en el formato FASTA, por ejemplo, en el caso de Neisseria, esta cepa de Neisseria también es una cepa de la universidad, vamos a trabajar con un header o con una secuencia que cuando son pues procariotas van a tener un solo cromosoma y una secuencia de nucleótidos que la respalda. Todo esto para que tengamos presente que independientemente de las plataformas que usemos para generar la secuenciación, todos nos van a generar un formato de salida que es propio de cada una, pero que de una u otra manera tienen que llegar a un FASTQ para poder tomar el algoritmo de FASTQ para verificar la calidad de la secuenciación y llegar a realizar un alineamiento de los mismos con los formatos FASTA, sea frente a un genoma de referencia o no, para luego tener en sus formatos de salida SAM-O1 los genomas completos, curados, limpios, de la forma más precisa posible, y finalmente acudir a otros algoritmos para realizar la anotación de los genomas. Al yo realizar la anotación de esos genomas, ¿qué información obtengo? No obtengo ninguna información cuando hago la anotación de los genomas. Pues, ¿para qué tanto trabajo?
Profe, por ejemplo, las secuencias codificantes o las no codificantes, las intergénicas. Listo, muy bien. Entonces vamos a obtener ahí la secuencia, la información sobre las secuencias que van a generar un producto que vaya a ser una proteína o que tenga características para ser una proteína. Entonces, hasta aquí, digamos como que es la claridad de lo que nosotros vamos a hacer con la información que tenemos de los genomas que le solicitamos en la práctica. Y es relativamente sencillo. Como ya ellos están anotados, entonces ya vamos a tener como la forma de acceder a la información de esas proteínas y de esas secuencias. No voy a entrar a hacer muchas preguntas porque ustedes están muy callados, pero entonces igual les voy a mostrar como en esta imagen. Acá tenemos un ensayo experimental de búsqueda de material genético en fuentes de agua y estaban buscando pues como en general toda la información relacionada a los microorganismos y organismos que están dentro de esa fuente acuática y cómo los estaba afectando determinada condición. Entonces se hace el muestreo, el procesamiento de las muestras, la extracción del RNA, la purificación del RNA mensajero. En este caso solo interesaba saber cómo se estaban dando la expresión de determinados genes codificantes. Se fragmenta en algunos casos, pues algunos kits lo solicitan, en la mayoría solamente se pasa de la purificación a la transcripción reversa y este CNA es entonces sometido al proceso de purificación, a la preparación de una librería con ligación de adaptadores, amplificación clonal y finalmente la secuenciación de ese CNA para finalmente generar los datos que proveen información biológica. Entonces, si no hay preguntas, bueno, esta parte se las voy a mostrar porque en el caso de que cuando estén respondiendo las preguntas del taller no encuentren información sobre una de las proteínas que hayan elegido para hacer el taller, entonces en este caso lo que pueden hacer es hacer un blast de la proteína, obtener la información desde el NCBI. Entonces, al hacer un blast, ustedes saben que ingresan a esta interfaz de la base de datos y en ella pueden acudir pues como a los artículos, a la información de estudios que estén sobre la proteína en ese organismo o en organismos similares que les permita como tener mayor claridad sobre su mecanismo de acción o su importancia para el microorganismo respecto a lo que si tiene alguna actividad en sus factores de virulencia, si es importante para los procesos del metabolismo primario, del secundario, etc. De las proteínas igual obtenemos los mismos formatos para poderlas trabajar en un formato FASTA, con un gen en mayor que y una secuencia de los aminoácidos que la corresponden. Y que finalmente también va a tener dentro del formato del GenBank una información completa sobre su tamaño, el gen que lo codifica, cuáles son las coordenadas de las regiones codificantes y cuáles no. En el caso de los eucariotas, no, pues porque es de Neisseria, de la cepa de Neisseria. Y finalmente, cuál es el codón de inicio, los codones de parada y la proteína, la información en general de la proteína. Voy a enviarles al chat la información de la secuencia con la que vamos a hacer la actividad práctica. Entonces, al usted revisar la guía del laboratorio virtual que estamos haciendo, están las indicaciones para buscar el ensamblaje de determinado genoma. Les envié al chat el enlace que entra directamente a la página que vamos a utilizar. Entonces voy a tratar de hacer lo mismo que ya están las indicaciones en las indicaciones de la guía. Si tienen alguna inquietud me pueden ir preguntando. Entonces, entramos en este caso al genoma de esta cepa o este ensamblaje más bien de este aislamiento de Neisseria gonorrhoeae que también es
de la universidad de este aislamiento. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la descarga del proteoma en formato FASTA. Podemos descargarlo todo o descargar solo la secuencia de referencia. Lo voy a descargar todo para que en el caso de que lo vayan a utilizar después, pues sepan cuál es cuál. Ya. Entonces lo voy a descargar acá. Esperaría que ustedes lo estén haciendo también en su computador, por en el caso de que tengan algún inconveniente, sea más fácil como resolverlo de una vez. Cuando abrimos la carpeta, vemos que esto tiene una carpeta que es comprimida. Y dentro de la carpeta comprimida, en el NCBI Dataset, encontramos dos secuencias. Una que es la de referencia y otra que es la del ensamblaje sin curar. Vamos a tomar la F. Entramos al protein.faa, que es el formato FASTA de proteínas, pero como está comprimido, lo podemos extraer, lo extraen y posteriormente lo abren en el bloc de notas o en RStudio o en cualquier lector de texto plano que tengan. Preferiblemente, por favor, no lo abran en Word porque es más difícil copiarlo, porque Word empieza a crear espacios, a separarles las líneas de la secuencia como si fueran palabras y realmente pues pueden ahí perder información sobre los aminoácidos. Entonces les va a generar este texto plano. Y esta es la información de las proteínas que al realizar la corrida con Abusus dentro del sistema les va a permitir, de acuerdo a la información en los ácidos nucleicos, obtener una información de proteínas que sean codificantes. Vamos a utilizar Interprot. En Interprot encontramos que esa es como me fue la palabra. Sí, como la interfaz gráfica de la página web de la base de datos. Y luego literalmente nos toca hacerlo manual o que ustedes sepan que aquí hay menos de 100 o menos secuencias, porque la base de datos es muy amplia, pero al hacerlo así y no desde un archivo al servidor, él no permite subir más de 100 a la vez. Te permite hacer primero 100, luego 100, luego 100, porque esto funciona pues con un servidor en línea. Cuando utilizamos programas como el DBCAM3 que les mostraba al inicio, lo que hacemos es subir un archivo, subir todo el archivo y él ya se encarga de hacer todo el análisis. Sin embargo, como no está disponible, tenemos que igual saber hacer las cosas, entonces lo hacemos así. Tengamos muy presente que siempre tiene que estar el encabezado del mayor que y el número de la secuencia, porque si nosotros se lo quitamos, el mismo sistema detecta que hay una secuencia que el header no tiene un carácter válido, o sea que para él lo está reconociendo como si esto fuera parte de esto y hay espacios y luego desaparecen, entonces eso crea pues como ruido para el sistema. Entonces siempre que cada nombre tenga su secuencia pues como con el formato FASTA. Entonces, en este caso tomamos 59 proteínas. Ya las está buscando dentro de la base de datos. Como vemos acá en el taller, entonces la base de datos nos va a generar una información que nos va a permitir responder estas preguntas, que sería identificar y reportar los siguientes datos de la enzima que hayan elegido. Para histoplasma y para pseudomonas deben elegir una enzima asociada al metabolismo primario y una enzima asociada al metabolismo secundario para cada uno. Responder cuál es esa secuencia de aminoácidos, qué dominios tiene la enzima, qué tipos de dominios son los de esa enzima, cuál es el sustrato de esa enzima y cuál es el producto metabólico final. Para esto pueden ayudarse de las otras bases de datos, incluyendo CASI. Y finalmente responder esto, que es lo mismo. Y recuerden que esto sería como en la misma dinámica, las discusiones de laboratorio. No es responder las preguntas como 1, tal cosa, 2, tal cosa.
sino crear una discusión que responda a eso. Entonces, si la enzima está implicada en tal ruta metabólica, su sustrato es tal, el producto de la enzima es tal, está implicado en la virulencia o no, si el microorganismo no tiene este gen le pasa tal cosa, si el microorganismo lo tiene o tiene unas copias adicionales y ha detectado que puede pasar esto o aquello, para cada uno, ¿cierto? O sea, referencia a lo que pasa con histoplasma y pseudomonas, tengan presente que son dos modelos completamente pues distantes. Entonces, ya que, lo vas a buscar, pero ya, listo. Entonces, cuando ustedes ingresen al Interpro y ¿qué pasó? ¿Cómo que no está disponible? Si no está disponible, ingreso al de ahorita porque ahorita sí está disponible. Ve qué pasó. Alguno de ustedes lo estaba haciendo. Ah, lo aquí sí está. ¿Alguno de ustedes intentó hacerlo mientras yo lo hacía o todos están coexistiendo conmigo en el mismo planeta? Ah, no, profe, yo lo estaba viendo del Ah, suyo. listo. Entonces acá lo que van, cuando ingresé, pues sí, por eso les mandé el enlace para que lo fueran haciendo, por si de pronto les pasaba eso, como que empezaran, no existe, no he encontrado, cualquier cosa, para que no vayan a tener dificultades. Igual si quieren enseguida lo pueden hacer antes de que salgamos de la reunión y pues miramos a ver que no vayan a tener como inconvenientes. Entonces, cuando entramos en la lista, porque acá cogí 59, con los del grupo 1, pues aleatoriamente cogí 42. Entonces, acá cogimos 59 secuencias. Con estas secuencias, cuando ya luego ingresa acá al archivo que él generó, entonces luego le vamos a decir, pues él tiene igual varias opciones acá antes de analizarlas. Si las vas a guardar, las pueden guardar, porque ahí ya las busqué, pero no, tengo que entrar a clase, voy a hacer otra cosa, las pueden guardar y él se las manda al correo, o quiere volver a correrlo, lo va a descargar, en fin. El caso es que, bueno, voy a ingresar a esta. Entonces, con base de esta secuencia, con la información de esta secuencia, lo que nos da Interpro es la información sobre qué tipo de proteína es o qué título puede tener. Es una metionil aminopeptidasa. Aquí dice que está finalizado, es que él ya la comparó con todo lo que está en la base de datos. La secuencia tiene 259 aminoácidos, nosotros ya se la ingresamos. ¿A qué tipo de proteínas pertenece? Acá, al ingresar nosotros acá, encontramos información sobre ese tipo de proteína, cuál es su función, para qué sirve, qué hace. Incluso muchas veces cuando lean esta descripción, acá van a encontrar de forma muy clara cuál es el sustrato, cuál es el producto, qué tipo de proteína es y también las referencias sobre de dónde se obtuvo esa información. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos información sobre la proteína en eucariotas. También tienen que hacer una comparación como objetiva de que en la referencia que encuentran acá de la proteína, si es de eucariotas y les están dando información sobre el de virulencia o no, pues si estamos hablando en este momento de Neisseria, habría que profundizar más en la búsqueda y no hacer la comparación directa de forma horizontal, porque puede que no esté relacionada para las dos. Pero por otro lado, si es una proteína que vemos que está en eucariotas y en procariotas, también podemos como tener indicaciones de que es una proteína pues como muy conservada. Pero antes de responder a las preguntas, a las tres últimas preguntas del taller, pues sí como que revisen de forma objetiva la información de la bibliografía. Luego entonces acá en la parte, seguimos bajando, acá pueden encontrar el resumen o todo. Encontrar diferentes opciones sobre lo que quieren que les muestre. Miembros relacionados, si no quieren que les muestre, si lo de la base de datos, cuáles son los datos de acceso, en fin, lo que ustedes vayan a estar buscando. Y van a encontrar entonces la familia de proteínas, a cuál familia pertenece, y al extremo derecho de esta columna, la información más profunda sobre qué tipo de familias están asociadas a la proteína. Y finalmente acá los dominios. Entonces aquí dice que para esa methionine aminopeptidase tiene un dominio que es de la superfamilia que se une tanto a la creatinasa como a la metionina. Tiene ese otro dominio y tiene un dominio peptidasa. Entonces, esos son los tipos de dominio y qué
qué función cumple ese dominio, ¿cierto? Ese dominio dentro de su actividad catalítica tiene unas funciones específicas que están dirigidas a lo que pasa con el sustrato y sus productos. En esta página también encontramos cosas muy interesantes, como por ejemplo la relación en términos de la ontología genética. Entonces, proceso biológico en el que está implicado en la proteólisis. Pues cuando entramos acá, el igual lo que hace es describir el proceso de la proteólisis. Con ello, los va a mostrar también unas cartas de ancestría, como esa proteína, en qué otros procesos va a estar involucrada. Un proceso celular, en un proceso metabólico, en los procesos biológicos, si tiene una función, si va de A a B, si va de A a C, si hace más, pues como más, si cumple con otras funciones. También si regula la proteólisis, si está envuelta en el proceso catalítico, ¿cierto? De acuerdo al tipo de proteína que ésta sea. Esto ya es como más específico, pero también pues como que les permite poder conocer un poco más sobre el proceso biológico, las funciones moleculares, si es un componente celular, por ejemplo, en este caso no lo es, entonces por eso no va a estar ahí asociado. Y finalmente, pues estos serían como más términos relacionados a lo mismo, pero que están en otra base de datos. Estas son de Interpro y estas son de Panther, que es otra base de datos. Pero lo que hace Inter es agruparlas de forma más completa posible con los datos que están en todas para que tengamos la información pues, más amplia. Por ejemplo, esta dice que no tiene ningún match. Que no tiene ningún match. Que les podría decir pues, que creen que por qué puede pasar eso. Bueno, voy a ingresar. Cuando no hay ningún tipo de match, lo más común es que no hay información al respecto. ¿Qué quiere decir? Esta secuencia de aminoácidos no está relacionada con nada de lo que está en la base de datos. Entonces puede que no sea funcional o que no hay información disponible, no hay una proteína similar. Ya habría que poder revisar la secuencia que la codifica, como otras condiciones y pues ya como un análisis de profundidad, revisar qué pasa cuando está o no está esta proteína en la célula y poder identificar si tiene alguna función relevante para ese modelo. Y así hacen con las que ustedes escojan, pues el set de proteínas que elijan para someter a la base de datos para que lo puedan revisar y tener la información de para responder las preguntas. Con muchas proteínas puede pasar esto, que de acuerdo con la información de la secuencia, le puede decir, ah, sí, los dominios son tipo este, por ejemplo, ese es que tipo B, O y A1. Entonces, este tipo de dominios, por ejemplo, venimos y decimos que en E. coli tiene pues varios homólogos, se asocian a la morfología, que están asociados al tipo de proteína, ¿cierto? Que tienen unas funciones específicas ampliamente estudiadas, por ejemplo, acá dice E. coli, son de E. coli, y en el caso de Neisseria, pues por ejemplo, como no es una proteína que tenga actividad catalítica, sino que parece más estructural, no hay ni siquiera términos relacionados, con algunas pueden encontrar eso. Entonces, para que también tengan presente que no de todas las proteínas, o todas las secuencias más bien, de todas las secuencias que sometamos, vamos a encontrar necesariamente toda la información disponible. Por ejemplo, de esta tampoco hay mucha información, solamente que es como un fragmento que es rico en cistina y ya. Entonces, la búsqueda, digamos que se vuelve un poco, no, es un poco manual, porque igual también encontrar toda la información en una base de datos tan grande y que esté disponible para todo, pues no es viable. Hay muchas cosas que aún no conocemos. Por ejemplo, en el caso de este, que es una enzima, proteína relacionada al transporte de aminoácidos, hay mucha información. Entonces, esta sí te dice mucho más, por ejemplo, de los dominios, que tiene esta secuencia que es para el antiporte, tiene todas estas otras pequeños dominios que son funcionales dentro de lo mismo. Acá está la información de cada una, si es un péptido señal, si está en el citoplasma, si es de gram positivos, si va por tal parte, si tiene un dominio transmembrana. O sea, esta sería una que tiene información muy completa.
Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos acá, si está relacionado con algún proceso biológico, no. Con algún proceso molecular, aún no, pero es un componente celular de alta importancia para la estructura. Entonces, pues no nos sirve para lo que nosotros tenemos que hacer, de que sean del metabolismo primario o secundario, pero pues si alguien está estudiando membrana, seguramente sí es muy importante conocer cómo esa proteína tiene o una ancestría, una relación también propia de sus actividades catalíticas o no con la membrana, o si está involucrada en el transporte, o si es solo estructural, etcétera. Con muchas de esas proteínas, cuando ingresen, por ejemplo, a bases de datos como PIFAM, les muestra dónde está ubicada, si está en el citoplasma, si es de la membrana, si es del aparato de Golgi, en un dibujito. Voy a ver si me permite hacerlo en este momento para mostrarles y ya. Creo que voy a ver si con el nombre. No, esa no es. Vamos a ver si aún lo deja hacer, porque como Apifam la absorbió Interprod, por eso estamos trabajando allá. No, eso ya no deja. Pero era súper chévere porque él le mostraba a uno dónde estaba. Ya no, ya es absorbida por Interprod completamente. O sea, lo que estaba en PIFAM ya está todo acá. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna inquietud con respecto a lo que tienen que hacer del taller, porque, o si tienen alguna dificultad para hacer esto, para descargarlo, para saber cuál es el archivo. Me pueden hacer la pregunta en este momento. Aprovecho para mostrarles esto, que es una base de datos que les iba pues, a mostrar ahorita y se me olvidó, y es sobre las bases de datos que hay de proteómicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de cáncer, que como les decía en clase, cáncer es de lo que más hay información en la parte de ómicas, comprender como todos los tipos de cánceres, demasiado detalle de los estudios. Entonces, por ejemplo, si yo entro a este estudio que es en células de adenocarcinoma, voy a encontrar mucha información en específico sobre este tipo de células de cáncer de pulmón, y en estas voy a encontrar los datos en común de los pipelines que la nutren. Entonces, por ejemplo, miren que todos estos son espectrometrías de masas. Y acá, ya después con los estudios relacionados, entonces ya se empiezan a encontrar caracterización de proteomas, ubiquitininomas, acetilomas, fosfoproteomas, acetilomas, en dirección a lo que se va encontrando dentro de esos espectros de masa. No es el curso para eso, pues ya, si a alguien le parece muy interesante, muy chévere y quiere aprender más de eso, pueden profundizarlo en las selectivas, y pues al descargar eso lo que hace es a generar una cantidad de datos para software que es para lectura de espectrometría de masas. Y otras bases de datos más sencillas como estas que explora es péptidos, proteínas, células ortólogas, y finalmente lo que hace es como comparar otros tipos de software diferentes a los que están en Interpro, pero también les puede dar información que les sea útil para el taller, sobre todo de las que no haya disponible mucha literatura. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces, si no tienen preguntas o no, pues o está claro todo lo que deben hacer con la parte práctica relacionada pues como al último tema y lo que vimos ahorita,
tienen pues como este tiempo que falta de la clase, el horario, el tiempo de la clase de mañana. Laura. Hola, profe. Hola. Profe, lo que pasa es que yo entré pues un poquito tarde, o sea, no alcancé a escuchar lo que tú explicaste sobre el informe. O sea, no me queda como muy claro si el informe de este laboratorio es el mismo taller. Sí, es eso. Es el mismo. Sino que es que aparece en las calificaciones, es con el 10% de los talleres y los seminarios, Ah, ok. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo para hasta el entregar? miércoles. Gracias. Hasta el miércoles contando pues que tienen una hora de hoy y 2 de mañana. Entonces por eso no tendrían hasta el viernes de la próxima semana y más para poderlos calificar antes de que se acabe el semestre. Igual les voy a mandar en el correo donde les envié la guía, la información diciéndoles que es para que lo entreguen el miércoles. Y también de que lo envíen en respuesta a ese correo para que no se me vayan pues, a embolatar los informes en el correo. Entonces, si no tienen más preguntas o alguna otra intervención, podemos finalizar la clase. No, profe, no más dudas. Muchas gracias. Profe, te Eso. quería preguntar, es que la compañera mía no le están llegando los correos que tú mandaste, tanto ¿A los de cuál? la clase como los de la guía para el laboratorio de hoy. ¿A cuál, compañera? A Yaira, A Yaira Manuela, sí. efectivamente. Profe, sí, a mí tampoco me llegó pues el correo. Profe, a mí tampoco me Y llegó el Yaira correo pudo de la entrar a clase de esta hoy. clase, pues, y Yaira pudo entrar al laboratorio, tú le mandaste el enlace o Sí, algo. profe, yo le compartí la información. Ah, bueno, no sé qué pudo haber pasado porque yo tomé como los correos de un correo en el que el profesor Orbay les había enviado la guía, porque yo sí vi que con la clase que les envié grabada, una compañerita me solicitó acceso. Entonces yo pensé que solo no le había llegado a ella.